Después de que Pablo Salum del canal Ley Antisectas nos hiciera falsas denuncias ante las autoridades, después de que lanzara una campaña de desinformación en las redes sociales y en los medios de comunicación, generando pánico con una historia inventada sobre el tráfico de órganos para influenciar a las autoridades, y después de que se presentó toda la evidencia en contra de nosotros y se hizo una investigación de parte de las autoridades federales de Argentina por casi 2 años, la justicia finalmente concluyó que no hay evidencia alguna de trata de personas o de cualquier delito con cual se nos acusó. Ni siquiera suficiente evidencia como para justificar una imputación, y por ello decidieron archivar el caso. Así que ahora, con esta prueba contundente de la decisión del juzgado, nos toca hablar a nosotros. Y vamos a exponer las mentiras, la manipulación, las estrategias engañosas que se utilizaron para perseguirnos y para tratar de meternos preso por simplemente poner en práctica algunas de las enseñanzas de Jesús con cual Pablo Salum y algunos familiares de un miembro de nuestra comunidad no están de acuerdo. Recordemos que Jesús dijo que esto iba a pasar. Él dice: bienaventurados son ustedes cuando por mi causa los vituperen y los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Cuando los hombres los aborrezcan y cuando los aparten de sí y desechen su nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gócense y alégrense porque su galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. Ahora, Pablo Salum nunca menciona que nosotros estamos poniendo en práctica las enseñanzas de Jesús. Supuestamente, él no está en contra de las creencias y prácticas religiosas, sino de verdaderos delitos. En este canal hablamos de organizaciones coercitivas, criminales. No hablamos de religiones, no hablamos de dogmas, no hablamos de creencias, porque las creencias se respetan. Lo que no se respeta y no se debe tolerar es el delito, que amparándote en una supuesta creencia, oculto o religión, vulneres los derechos. Estamos de acuerdo que no se debe perseguir a las personas por sus creencias y prácticas religiosas y que cualquier individuo o grupo que realmente esté cometiendo delitos tenga que enfrentar la justicia por los delitos que haya cometido. El problema es que Pablo Salum quiere presentar nuestras enseñanzas y prácticas bíblicas con respecto a la renuncia de posesiones materiales, el trabajo voluntario, salir a evangelizar, incluso vivir en comunidad como los cristianos primitivos. Él quiere presentar todo eso como prácticas siniestras de una organización coercitiva e inventar delitos donde no los hay. Si tuviera evidencia real de que cometimos delitos, se la hubiera entregado a las autoridades que nos investigaron y ellos nos hubieran imputado y después de un juicio nos hubieran declarado culpables. Pero mientras no podían encontrar suficiente evidencia, ni siquiera para una imputación, lo mejor que podían hacer era seguir investigándonos, esperando encontrar algo que por lo menos pueda avalar las acusaciones que hizo Pablo Salum. Este proceso judicial, donde hay que presentar verdaderas evidencias para apoyar las acusaciones que se hace, es algo que parece que frustra a Pablo Salum. En primer lugar, le costó hacer ver a Protex, la organización gubernamental especializada en evaluar casos de trata, que siquiera había indicios de trata. Esto nosotros, cuando hablamos con Protex, por el tema de la trata de personas, era un tema de explicarla. A mí me costó que Protex entienda dónde estaba el delito de trata. Me costó que Protex entienda dónde estaba el delito de trata. Claro, cuando Protex no pudo entender inicialmente dónde estaba el delito de trata, Pablo Salum tuvo que distorsionar la verdad para que Protex tuviera algo con qué trabajar. Así que dijo que obligamos a las personas a trabajar por dinero para que los líderes de nuestra comunidad lucren de ello. Primero se apropian de sus bienes y luego la explotan laboralmente. Porque a pesar que ellos dicen que no lucran, sí que lucran. Explotan laboralmente a sus adeptos en la calle y el dinero que recaudan, porque también no solo le hacen vender libritos. Si hay alguien del barrio que necesita que le corten el pasto, claro. Si hay alguien que necesita que le barran la vereda, si hay alguien que necesita, no sé, cualquier tipo de tarea, ellos se ofrecen a voluntad. Sí, eso es cierto. Y el dinero, ¿a dónde va? Va al líder
local de la organización. Lo que dice Pablo Salum es mentira. Primero, no es cierto que vendemos nuestros libros cristianos y folletos. En vez, los entregamos libremente a voluntad de lo que uno quiera colaborar. Y si las personas no tienen algo para colaborar y todavía lo quieren leer, se lo damos igual. Es decir, cumplimos con lo que dice la Biblia de que los que predican el Evangelio, que vivan del Evangelio. En segundo lugar, cuando ofrecemos cortar el pasto, barrer las veredas o ofrecemos cualquier otro trabajo comunitario para ayudar a las demás personas, no pedimos ninguna colaboración. Lo hacemos de manera totalmente gratuita. Esto lo aclaramos en los folletos que repartimos ofreciendo esa ayuda. Y cuando hacemos eso, ni siquiera aceptamos dinero cuando se nos lo ofrece, justamente porque queremos que la gente sepa que es totalmente gratuito. Y en tercer lugar, nadie está recaudando fondos para entregar a los líderes. Al igual que Jesús y sus discípulos, y al igual que la iglesia primitiva descrita en la Biblia en Hechos capítulos 2 y 4, nosotros vivimos en comunidad compartiendo todas las cosas en común. El dinero y los bienes son de todos los miembros de nuestra comunidad, no de algunos pocos. De hecho, todos los miembros de nuestra comunidad saben cuánto dinero ingresa, cuánto gastamos y cuánto dinero tenemos. Pero a pesar de que con su versión distorsionada finalmente logró convencer a Protex de que siquiera había indicios de trata, Protex no determina si realmente hay trata. Protex solo presenta los argumentos que puedan indicar que hay trata y pide que un juzgado investigue y evalúe las evidencias a favor y en contra para determinar si realmente hay trata. Esta parte del proceso legal parece que también frustra a Pablo Salum, porque las autoridades no hacen lo que él dice sin primero investigarlo. Protex es la Fiscalía Especializada en Trata de Personas. Trata de personas. El problema es que una vez que Protex deriva la causa al juzgado, ahí ya depende del juzgado. El problema es que una vez que Protex deriva la causa al juzgado, ahí ya depende del juzgado. Ellos pusieron toda la voluntad, pero una vez que caen en el juzgado, Protex, ni nosotros podemos hacer más nada. Protex, ni nosotros podemos hacer más nada. Así que, frustrado con el hecho de que las autoridades judiciales estuvieran trabajando en investigar a fondo para encontrar pruebas concretas, Pablo Salum decidió difamarnos con mensajes en Twitter, varios videos en YouTube, con los cuales él también gana plata, videos en TikTok, posts en Facebook, Instagram, y como si eso no fuera suficiente, salió a acusarnos en los medios de comunicación de alcance nacional, lo cual llevó a que algunos presentadores en la televisión también nos difamaran, nos insultaran y se burlaran de nosos. Le digo a esta gente de la secta, tremendo delincuentes son. Ahora, tremendo delincuentes. Y deberían echarlos del país, al dueño, a todo, porque le roban la vida a la gente, se quedan con sus bienes. Hijos de puta. El tema, Diego, ¿qué me vienen a contestar? No quiero escucharlo. Son unos delincuentes. ¿Sabés qué son? Son animales, son caníbales. Caníbales. Todos en cana tienen que ir los cerebros de esto. Porque violan a las mujeres, le roban los órganos. ¿Saben? Esta ya la vimos, muchachos. Cómo vivir por fe, son unos delincuentes. Asco me dan. Asco, Asco. A-S-C-O. Asco. Sin pruebas, nos acusaron de estar involucrados en la trata de personas, de captar víctimas para explotarlas laboralmente, de robar y vender órganos, de obligar a miembros de nuestra comunidad a entregar sus riñones, de violar mujeres, de vulnerar los derechos de los niños y mucho más. Todo en un intento de generar más pánico y temor en el público en general y para presionar a las autoridades judiciales. Pero el problema es que todas las cosas que dijeron son mentira. Como resultado, Pablo Salum no pudo presentar pruebas reales ante la justicia. Esa es la razón por la que la justicia, después de investigarnos por casi 2 años, decidieron archivar el caso. Por eso nosotros ahora vamos a hacer una serie de videos donde vamos a demostrar con pruebas reales y contundentes que las acusaciones de Pablo Salum son todas mentiras. Y Pablo, injuriar y calumniar a las personas, eso sí es un delito.
vas a tener que rendir cuentas por las cosas que decís. Es un hecho comprobable que Pablo Salum no tiene ni siquiera una sola persona fiable que pueda dar testimonio de los delitos que él nos acusa de cometer. No tiene ninguna verdadera víctima que testifique que la estafamos, que la explotamos laboralmente o cualquier otra cosa de cual nos acusó. Él mismo admite, por ejemplo, que no tiene pruebas de que hayamos vendido órganos o obligado a alguien a donar. Lo que no podemos decir, porque no tengo pruebas, es cuál es el fin. Si hay alguien detrás de la organización que recibe a las personas que van de otros países, en estos países que sale muchísimo dinero un órgano, y le cobra por detrás sin que la víctima sepa, o lo hacen solamente porque el líder quiere. Lo que no podemos decir porque no tengo pruebas, Parece que Pablo Salum cree que no necesita dar pruebas, que las autoridades deberían arrestarnos y sentenciarnos con base en sus meras acusaciones. Se queja de que tiene que presentar un testigo, una víctima, alguien que pueda avalar las acusaciones que él hace. O sea, ¿qué más tenemos que presentar? ¿Qué le tenemos que llevar a una persona ya víctima que le hayan obligado a donar un órgano? Y ese es justamente el problema. Pablo Salum no puede presentar ninguna verdadera víctima que pueda avalar sus acusaciones porque tal víctima solo existe en su imaginación. Incluso con respecto a la trata de personas y la explotación laboral, Pablo Salum no tiene ni una sola víctima que pueda presentar. Bueno, con una notable excepción. Pablo Salum sí presentó el testimonio de Elías, un joven de 19 años que visitó nuestra comunidad por un mes. Si bien Elías no entregó ni un solo peso a nuestra comunidad, no hizo ningún trabajo con nosotros y nosotros lo ayudamos a volver a su casa y mantuvimos comunicación positiva con él después de que se fue, Pablo Salum directamente influenció a Elías, quien mintió ante las autoridades y trató de argumentar que se encontraba en una situación de explotación laboral. El juzgado concluyó que Pablo Salum mismo interfirió en el proceso y que sin duda influenció el testimonio de Elías. Vamos a revelar lo que la jueza dijo textualmente sobre Pablo Salum en otro video de esta serie, y es muy contundente y grave. Pero cualquier persona puede ver por sí misma que la manipulación de Pablo Salum es bastante evidente en la entrevista que hizo con Elías en su propio canal, donde claramente manipula a Elías en varias ocasiones contra nosotros. Bueno, me decido a vender mis cosas. Espera. ¿Te decidís Sí. o ellos te piden que tenés que deshacerte de todo y abandonar a tu familia? Sí, exactamente. Ellos deciden. ¿Iban a buscar la comida al mercado? Sí, en el mercado iban a buscar. No, al supermercado iban. Sí, al supermercado, o encontraban ahí en una panadería. Claro, igual yo te estoy haciendo el doble juego. Sí. Te estoy haciendo el doble juego diciendo, ¿al supermercado o a la basura? de la basura completamente. Cosas podridas. Vamos a estar exponiendo lo que realmente pasó con Elías, incluyendo contarte cosas que no creo que Pablo Salum quiere que sepas, como parte de una serie de videos que vamos a estar publicando en un nuevo canal llamado Corona de Espinas, donde vamos a tratar con una variedad de temas controversiales y exponer a los mentirosos a la luz de la verdad. Podés acceder a esos videos y al nuevo canal en el link al final de este video y en la descripción abajo. Sin embargo, quiero decir ahora algo en defensa de Pablo Salum. Y eso es que él es una persona que aparentemente sufrió un trauma cuando era menor de edad debido a algunas situaciones de abusos que él dice que ocurrieron dentro de una organización que actualmente está siendo investigada por las autoridades en Argentina por presuntos delitos. Sin embargo, parece lo que más ha sufrido durante todos estos años es no poder aceptar que su madre y sus hermanos hayan decidido quedarse en esa organización. De hecho, yo estoy pasando lo mismo que esta familia, pero desde hace 30 años. Tenerme así, en vilo, durante 30 años, es una tortura. Realmente es una tortura. Es una tortura vivir así.
Hace 30 años que él, como resultado de esas experiencias dolorosas, está denunciando esa organización y tratando de ayudar a otras familias que están en una situación similar a él, que sienten dolor porque algún ser querido adoptó alguna creencia diferente a la de ellos o se haya sumado a algún grupo con cuales ellos no están de acuerdo. Parece que en algunos casos, por lo menos, Pablo Salum ha denunciado a algunos grupos que sí parecen haber cometido delitos y abusos, y como resultado, algunas personas en esos grupos han sido procesados por la justicia. Obviamente la justicia no tiene miedo de actuar en algunos casos, y me parece razonable que si él tiene evidencias reales, denuncie verdaderos casos de abuso, y que las personas responsables tengan que rendir cuentas por sus acciones. Por supuesto, el sistema judicial tampoco es perfecto. Sabemos que los prejuicios pueden influenciar a las cortes y llevar a condenas erróneas, en las que personas inocentes son llevadas a prisión como parte de una campaña de persecución ideológica, solo para que el sistema revierta más tarde su decisión y las declare inocentes. Así que es concebible que algunas de las personas a cual Pablo Salum haya acusado en el pasado sean realmente inocentes, tal como ocurrió con nosotros. Pero independientemente de los casos auténticos que Pablo Salum haya podido descubrir, cuando él miente, manipula y difama para lograr sus objetivos, como demostraremos que hizo en nuestro caso, no solo nos hace tomar con pinzas su propia historia y las cosas que dice respecto a otros grupos, sino que sabemos que sus mismas mentiras son las que van a llevar a que más familiares entren en desesperación, tengan ataques de pánico, angustia y hagan cosas que dañen la relación de confianza que tienen con el ser querido que esté dentro del grupo que Pablo Salum haya difamado. Más inquietante todavía es que algunos comentarios de Pablo Salum parecen insinuar una justificación para la violencia. ¿Para qué mierda está la justicia? No entiendo. Si no puede hacer nada, ¿qué tenemos que agarrar nosotros y hacer justicia por mano propia? Sí. Porque si ellos no pueden hacer nada, ¿quién entonces? ¿Qué tenemos que tomar la mano en la justicia a manos propias? Pero lógicamente, un tipo que quiere ir y agarrarla del cogote y decir, dame a mi hija. Tal cual. Sí. ¿Qué están esperando? ¿Qué están esperando? ¿Cruzarse con un loco que vaya y le prenda fuego a la fiscalía? ¿Están esperando eso para actuar? Yo estoy pasando lo mismo que esta familia, pero desde hace 30 años. Sinceramente, muchas veces yo he deseado de decir, qué bueno hubiera sido que a mi familia la maten. Que la maten, que los maten a ellos en un accidente, que se hayan muerto de una forma natural o trágica, pero que se hayan muerto. Porque tenerme así, en vilo, durante 30 años, es una tortura. Realmente es una tortura. Es una tortura vivir así. Yo lamento mucho que Pablo sufra tanto que su familia haya elegido quedarse en el grupo de cual él salió. Pero comentarios como estos que minimizan el valor de la vida de sus familiares, simplemente porque él está sufriendo emocionalmente al estar alejado de ellos, no traerán paz ni sanarán esa relación. Esa actitud tampoco ayudará a los familiares a quien él aconseja. Creo que es peligroso para la sociedad cuando se habla de tomar justicia en manos propias, de que sería mejor que sus familiares sean asesinados antes que se queden en el grupo. Imagínate lo que podría ser una persona inestable mental o emocionalmente que escucha esas declaraciones. Afortunadamente, no siempre los familiares reaccionan así. Algunos son lo suficientemente maduros como para escuchar a su ser querido, tratar de entenderlo y respetar las decisiones que toma. De hecho, todos los miembros de nuestra comunidad tratamos de tener una buena relación con nuestros familiares y algunos de nosotros tenemos muy buenas relaciones con ellos. Nos vienen a visitar, nosotros los visitamos a ellos y mantenemos el contacto por teléfono, por mail y por las redes sociales. No necesariamente están de acuerdo con nuestras creencias, pero hay respeto mutuo. Y ya que tenemos una buena relación con ellos, sabemos que si los vamos a visitar o si nos quedamos con ellos por unos días, no nos van a acosar, hostigar o traicionar, sino que nos van a tratar a nosotros y a nuestros compañeros con amor y respeto. Como resultado, nuestras relaciones con tales parientes se van enriqueciendo con el tiempo. Pero algunos familiares parecen no poder
aceptar que su hijo, su hija, su hermano o hermana decida vivir conforme a sus propias convicciones. Y están dispuestos a usar amenazas de violencia, difamación, hostigamientos, denuncias, humillaciones públicas y muchas otras formas de verdadera coerción psicológica para presionarlos en abandonar sus convicciones y volver con ellos. Eso no está bien. Esta situación con nosotros y Pablo Salum comenzó con una madre y una hermana de una mujer de 33 años de edad llamada Gabriela. Ellas no lograron aceptar que ella haga un cambio de vida a favor de las enseñanzas de Jesús respecto a la renuncia de posesiones, trabajar para Dios, salir a evangelizar y vivir en comunidad como los cristianos primitivos. Lamentablemente, en vez de tratar de entender a Gabriela, acompañarla, apoyarla y trabajar juntas en desarrollar una relación de confianza, acudieron a Pablo Salum para ver si había manera de forzar o presionar a Gabriela a volver con ellas. Él les aconsejó hacer denuncias ante las autoridades y luego salieron a decir mentiras sobre ella y nosotros en su canal y ante los medios de comunicación en un intento de presionar a Gabriela, a nosotros y a las autoridades. Pero lo que nadie hizo fue preguntarle a Gabriela qué es lo que estaba pasando desde su perspectiva. Ni consideraron que quizás no todo era como Pablo Salum lo pintaba. Si lo hubieran hecho, habrían descubierto que Gabriela nunca fue coercionada en sumarse a nuestra comunidad, que puede volver con su madre y su hermana si así lo quiere, que nunca hubo un complot para llevarla fuera del país para sacarle un órgano, y que podrían tener una relación cada vez más positiva con ella si tan solo le mostraran suficiente respeto como para escucharla. Lamentablemente, bajo la influencia del tipo de prejuicios que promueve Pablo Salum, a Gabriela ya no la ven como una persona normal que tiene sus propias convicciones, planes y deseos, como una adulta capaz de tomar sus propias decisiones y de ejercer su derecho a la libertad de conciencia y religión. En vez, a ella ahora solo la ven como una víctima, incluso cuando ella misma no se ve así. Como resultado, la tratan como a alguien a quien no se le debe escuchar, no se la debe tomar en cuenta, no se le debe creer nada, porque supuestamente está bajo un hechizo o un lavado de cerebro. Pero si querés saber la verdad de lo que pasó y querés escuchar lo que Gabriela misma tiene para decir y querés ver los demás videos donde expondremos más de las mentiras que Pablo Salum dijo contra nosotros, haz clic en el video que aparece en pantalla ahora o en el link en la descripción para ir al nuevo canal llamado Corona de Espinas y ver ese contenido.